patria, se abre la sesión. Ahí. Reducción presupuestaria, ya está. Ahí viene. Sí, 10 segundos. El reloj. ¿Estamos de acuerdo para que se borre eso del acta? Vamos. ¿Estamos todos de nuevo? Solamente vamos a... Muy bien. Ahora tengo la sensación esa de inicio. El acta de la sesión 128 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 129 se pone a disposición de los integrantes de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del secretario general por el que comunica que la Cámara de Diputados, en sesión del día de hoy, a solicitud del diputado Francisco Undurraga, acordó remitir a la Comisión de Defensa Nacional para su discusión, votación e informe en carácter de comisión técnica el proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental para proscribir la pena de muerte, correspondiente al boletín 17.476, inicialmente asignado a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Una nota del general director de Carabineros de Chile, señor Marcelo Araya Zapata, por la que presenta su excusa por no poder asistir a esta sesión y señala que en su representación asiste el director nacional de Orden y Seguridad, general inspector señor Rodrigo Espinosa Olea, acompañado del director de Justicia, general señor Jaime Elgueta Burgos, y la mayor señora Pamela Carrasco Rodríguez. En tercer lugar, una nota del jefe de gabinete del ministro de Seguridad Pública por la que informa que el ministro no podrá asistir debido a compromisos impostergables propios de su cargo y que en su representación asistirá el subsecretario de Seguridad Pública, señor Rafael Collado. Sin embargo, se ha informado verbalmente recientemente que el ministro Luis Cordero sí asistirá a esta sesión y que se incorporará en cuanto se desocupe de la subcomisión de crimen organizado que está sesionando en este minuto. Se ha recibido un reporte de Defensa Nacional elaborado por el Área de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso, correspondiente a la semana del 7 de marzo al 14 de abril, del 7 de abril al 14 de abril de 2025. Y en quinto lugar, una minuta elaborada por la Biblioteca del Congreso Nacional, particularmente por la investigadora Bárbara Orcela, sobre la regulación de la tenencia y porte de armas en Carabineros de Chile, en el marco de la tramitación de la iniciativa que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile para autorizar a sus funcionarios el porte permanente de armas de fuego, en el que se describe brevemente el marco normativo que regula la tenencia y porte de armas en la institución policial y que recientemente se ha hecho llegar a quienes integran la comisión, por la vía del chat de la comisión. Esa es toda la cuenta, presidente. Sí, muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta y también agradecer al personal de la biblioteca que nos hizo tan gentilmente llegar este informe que, como dice el señor secretario, está digitalizado en el chat. Sobre la cuenta, diputado Jonet. Sobre la cuenta, pero imagino que usted aclarará que el ministro efectivamente se encuentra en la subcomisión de crimen organizado y él se comprometió a estar a las 6 acá junto al general Espinosa. Sí, diputado, efectivamente nos comunicaron eso, tal vez incluso pueda llegar antes. Nos pidió sí que pudiésemos dejarlo para el tercer lugar. Sobre el punto, diputado Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Entiendo que es único punto de tabla, ¿no es cierto? Vamos a tratar un proyecto de ley, pero comienzan los autores, los mocionantes. Ya. Entiendo que el diputado Jonet es uno, también están los delegados de Carabineros y en última instancia estará el Ministerio de Seguridad. ¿Vino alguien de Carabineros? Porque se habían excusado. Perdón el intercambio, pero en el fondo quiero aclarar antes de hacer la petición. En la cuenta se excusó el general director y viene en su representación el señor general Espinosa. Ahí vendría junto con el ministro. También en la comisión de... Ya, sí. Están los Entonces, dos. es que a propósito de eso, señor presidente, bueno, no sé qué pensarán por su intermedio los mocionantes, pero dado la relevancia del proyecto de ley y que, al menos en mi impresión, se trata de un tema que
estaríamos obligados para que avance, que lo patrocine el Ejecutivo, que suspendamos hasta que llegue el ministro. Porque no sé si es que tiene sentido que avancemos con la presentación del proyecto de ley si es que no está aquí el ministro para escucharlo, y será finalmente a él quien tendremos que preguntarle después si es que el presidente de la República va a concurrir con su firma al proyecto de ley o no. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado Sánchez. Mire, solamente tenemos una consideración que hacer a su petición. Tenemos una sesión especial y, por lo tanto, por reglamento, tenemos que suspender esta comisión a las 19:20. ¿Ya? Yo no sé, me gustaría escuchar la opinión del mocionante, el autor del proyecto, diputado Jonet. Estoy por su intermedio de acuerdo con el diputado Sánchez, porque si quiere podemos esperar al ministro. Lo que se ha comprometido el ministro que a las 6, alrededor de las 6 va a estar acá. Ellos están en este minuto en sesión secreta y por tanto ese también fue el acuerdo con el presidente de la subcomisión, Diego Charper. Bien, ¿está de acuerdo la comisión entonces que suspendamos hasta las 18? Sí, diputado Undurraga, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos los miembros de la comisión. Oiga, podría ser varios, pero creo que es muy atingente. Hoy día se inició y terminó la discusión del proyecto de sistema de inteligencia. Llegó llegó al final, pero llegó al debate el actual ministro de Seguridad, pero no llegó el ministro del Interior, que esta comisión determinó que fuera el Ministerio del Interior que tuviera la ANIC y que tuviera, digamos, al secretario ejecutivo. Votaremos a favor o en contra, digamos, en su minuto. Y yo creo que nosotros deberíamos mandarle como comisión una carta de molestia al ministro del Interior. Porque si estamos haciendo un sistema de inteligencia que va a depender, aunque sea administrativamente, del Ministerio del Interior, lo mínimo es que el Ministerio del Interior se haya hecho presente durante la discusión de este proyecto. Es una falta de respeto con esta comisión y con este Congreso. Entonces yo pido que por favor le mandemos una nota al Ministro del Interior señalando nuestra malestar o al menos asombro porque no se hizo parte de la comisión, de la discusión. Bien, muchas gracias, diputado Undurraga. Sobre el punto, diputado Sánchez y a continuación la diputada Gers. Muchas gracias, presidente. Estando plenamente de acuerdo con lo que dice el diputado Undurraga por su intermedio, yo lo calificaría así como molestia y asombro. Y dado que esto se va a votar mañana y que queda una palabra todavía pendiente, expresarle en esa comunicación, si es que alcanzara a salir hoy día, al menos nuestra solicitud y esperanza de que el ministro concurra mañana y ahí por último podamos escuchar su palabra, su opinión o su impresión de esto. Gracias. Diputada Gers, gracias a usted, diputado Sánchez. Gracias, presidente. Esto de expresar nuestra molestia, como señala a través suyo el diputado Undurraga, no sé, yo no soy parte de esa molestia. Creo que esta comisión ha interactuado con el Ejecutivo siempre a través del subsecretario del Interior. Siempre ha sido, estaba como ministro de Seguridad Luis Cordero. Yo por lo menos concuerdo en pedirle al ministro del Interior que concurra mañana en la continuación del debate en la sala. En eso estoy de acuerdo. Gracias, diputada Gers. Diputada Ñanco, sobre el punto. Gracias, presidente. Sobre el punto, en el mismo tenor que la diputada Hertz, yo por mi parte tampoco estoy de acuerdo con enviar una carta de molestia al ministro del Interior. En este caso hay varios temas atingentes que están sucediendo con Interior justamente, además con el traspaso al Ministerio de Seguridad, todo eso. Sí se le puede solicitar al ministro que venga mañana atendiendo sus facultades, también al subsecretario del Interior si así corresponde, pero en ningún caso me parece que hay que manifestar una molestia por esta comisión en su conjunto. Yo por mi parte me opongo, si hay que votar rechazo, así es que eso. Muy bien, diputada Ñanco, muchas gracias. Diputado Carter, sobre el punto. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que también no estoy de acuerdo con el diputado y creo que deberíamos reclamar al presidente de la República, porque es él el que nos ha emplazado públicamente de que nosotros trabamos la ley durante años. Entonces, yo creo que debemos que subir el escalón
y mandar una carta de molestia al presidente de la República que no le ordena a sus ministros, cuando él nos ha emplazado públicamente de que el gobierno, que el Congreso ha sido lento, que el Congreso no ha querido legislar y que ellos han estado siempre abiertos a eso, que hoy, cuando se está avanzando en el trámite en la sala, ningún representante del gobierno está. Entonces, creo que ese es el camino. Creo que hay que sacarse las caretas. Creo que hay que cada actor político tiene que reconocer cuáles son sus fallas y el gobierno nunca quiere reconocer nada. Por lo tanto, creo que tenemos que mandar esta carta al presidente de la República. Gracias, presidente. Muy bien, no hay más palabras sobre el punto. Entiendo que no hay acuerdo entonces unánime en la comisión para mandar a nombre de el oficio que se pide. Sugiero que los diputados que deseen hacerlo hagan llegar el oficio a nombre propio, salvo que haya alguna otra propuesta. ¿Sí? Bueno, cada diputado entonces hará llegar los oficios suscritos por él mismo. Entonces, ¿les parece que suspendamos hasta las 18:00? Muy bien, suspendida la sesión. Bien, saludar a los invitados, agradecerles especialmente el que hayan podido concurrir. Ministro Cordero. Diputado Joanet, le vamos a dar la palabra para que presente su proyecto. Muchas gracias, presidente. Bueno, este proyecto surge fundamentalmente a raíz de lo que recordarán, la muerte del teniente Manuel Sánchez, que fue cobardemente asesinado en presencia de su familia tras salir de un culto religioso. Producto de todas esas situaciones, Carabineros de Chile en su momento saca un reglamento, según tengo entendido, para que efectivamente los carabineros puedan portar su arma de servicio, pero el tema es que un reglamento no es lo mismo que una ley. Y hoy día tenemos un crimen organizado absolutamente distinto al que estábamos acostumbrados, mucho más violento, con alto poder de fuego, y lo que requerimos es que, y además Carabineros está expuesto a... El crimen organizado conoce, digamos, a los carabineros, lo mismo que los gendarmes, hemos visto estos días también eso, ¿no? Pero en el caso de Carabineros lo que queremos es fortalecer que este reglamento pase a ser ley, como hoy día, por ejemplo, lo puede hacer la PDI, los policías de investigaciones, ellos salen con su arma de servicio y la portan permanentemente. Y por tanto, en ese sentido, lo que nos interesa, junto con los mocionantes, es que Carabineros pueda portar el arma de servicio una vez que salgan de Franco. Ese es el sentido, el espíritu del proyecto. Yo no me voy a extender más debido a que tuvimos una suspensión y para escuchar al gobierno y a Carabineros, y nos gustaría naturalmente que el gobierno pudiera patrocinar. Esto lo conversamos en su momento también con el gobierno, ha sido latamente discutido. Así como en esta comisión sacamos junto con el gobierno la posibilidad de que los estudiantes de segundo año hoy día puedan utilizar su arma de servicio, y eso ha sido un aporte, el propio gobierno sí lo ha reconocido, el presidente de la República incluso lo ha señalado. Yo creo que esto también es una medida que nos puede permitir justamente salvar vidas de carabineros, y también que cuando algún carabinero esté franco utilice su arma de servicio con tranquilidad. Porque si es una ley, eso le va a permitir naturalmente tener la garantía de que va a estar cubierto por esa ley. Si es un reglamento, va a ser absolutamente interpretada o interpretable por el juez de turno, y vamos a entrar en una discusión, en un debate que creo que en el contexto del problema de seguridad que tenemos hoy día en el país no hace bien. Hay que ir todo este tipo de detalles, de alguna forma, irlos subsanando para que en definitiva Carabineros tenga la tranquilidad, la garantía. Prontamente vamos a discutir la regla de uso de la fuerza, sacamos adelante la ley Nadine Retamal, y tenemos que ir avanzando en la posibilidad de que Carabineros efectivamente ejerza su función, que es la de protección de la ciudadanía, con todas las herramientas que tiene. Y una de las herramientas son las pistolas, y son su arma. Y en definitiva, cuando están de franco,
siguen siendo carabineros, están sin uniforme, pero siguen siendo carabineros, son carabineros permanentemente. Y por eso hay un actuar ético público de las personas que son carabineros, independientes, que usen o no usen su uniforme. Y en ese mismo sentido, si no están usando su uniforme y hay una situación en la que ellos puedan actuar, como son carabineros van a actuar, pero si tienen su arma de servicio en ese minuto y están de franco, lo van a hacer resguardados por la ley. Ese es el sentido y el fondo de esta ley. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado Joanet. Le vamos a dejar la palabra entonces al señor ministro de Seguridad Pública, don Luis Cordero. Tiene la palabra, ministro. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio saludo a la diputada y a los diputados presentes. Si me permite, presidente, me gustaría hacer esta presentación en una visión general y en segundo en los aspectos más específicos que usted le pueda entregar la palabra al general Espinosa, el director de Orden y Seguridad Pública, porque las observaciones que tiene Carabineros son también de las que participa el Ejecutivo, por lo tanto concurrimos a esta comisión con una posición común. Hay un par de aspectos que me parece que son relevantes tener en consideración. El primero sobre el uso, o un par de distinciones. La primera tiene que ver con la situación en la que se encuentra el personal de franco, cuando con ocasión un ejercicio él puede hacer uso de un arma de fuego. En segundo lugar, qué tipo de arma de fuego utilizan esos términos y cómo es considerada para esos efectos. Y en tercer lugar, un aspecto que es distinto y es el proporcionar el arma de cargo fiscal, que yo creo que son tres consideraciones que son bien relevantes. Esta última implica un gasto, es por eso iniciativa del Ejecutivo. El Ejecutivo, por cierto, está de acuerdo a entrar en esta conversación. Sin embargo, existen varias prevenciones desde el punto de vista de regulación, pero también desde el punto de vista de riesgo, algunas de ellas desde el punto de vista técnico, prefiero que Carabineros las especifique con mayor propiedad. En relación a lo primero, este debate en concreto sobre el uso de armas de fuego en situación de franco es un debate que se abrió en las reglas de uso de la fuerza, que se encuentra para votación mañana en la sala del Senado y que va a volver a conocimiento de vuestra señoría. Lo que hay acuerdo desde el punto de vista de regla de uso de la fuerza, que consagrará la regla que hasta ahora se aplica por Carabineros de Chile y que respecto de la cual reconoce la jurisprudencia de los tribunales unánimemente. Un carabinero que se encuentra de franco y utiliza su arma, en ese caso su arma privada, para repeler o impedir un ataque, sería el caso de la situación del sargento Villegas, que fue hace algunas semanas en Ñuñoa, se entiende que actúa aun cuando se encuentre de franco con ocasión de su función. Y esto tiene un impacto no solo desde el punto de vista de cómo interviene y en consecuencia es justificada su intervención, ¿no?, de la cual no existen opiniones distintas en este punto, sino que además, que es un aspecto que es clave para Carabineros, es considerado en ese momento en que se encuentre de franco como un acto de servicio. Esto es bien relevante porque estando de franco, haciendo un uso de su arma privada para repelir e impedir con ocasión de su función y proteger a un tercero, para efectos de la seguridad social es considerado un acto de servicio. Y en segundo lugar, para efectos de la intervención del carabinero, aunque se encuentre de franco, se entiende que es con ocasión de la función, por lo tanto queda cubierto además jurídicamente en la utilización del arma. Lo que ha quedado en las reglas de uso de la fuerza es ese consenso, que es un consenso jurisprudencial y además un consenso de la interpretación que Carabineros de Chile realiza en relación a las reglas de seguridad social, ¿no? Otra cosa distinta es desde la perspectiva funcionaria quienes puedan tener armas de cargo. ¿Y bajo qué circunstancias? La situación de Carabineros tiene una distinta en relación a la Policía de Investigaciones. Una primera observación, yo, de los aspectos más específicos, es que la manera en que está redactada la moción en esta parte obliga a todo funcionario de Carabineros sin hacer ninguna distinción respecto de qué funcionario. Las modalidades de funcionarios y de situaciones al interior de Carabineros son muy distintas desde el punto de vista de contratación. Entonces, establecer una obligación de cargo, de arma de cargo, para todos los funcionarios, en su interior tiene distintas naturalezas. La segunda tiene que ver con ciertas consideraciones de riesgo. Yo creo que desde la perspectiva externa, a veces siempre miramos
la utilización o la intervención del arma en el caso del policía como una posición que lo beneficia. Pero cuando se tiene arma de cargo se tienen obligaciones públicas asociadas, que tienen que ver con la mantención, el registro de la munición y una serie de otros aspectos que son relevantes de tener en consideración. Sobre los demás aspectos que tienen que ver sobre los criterios institucionales para la asignación de este tipo de armamento, si me permite, señor presidente, creo que lo correcto es que se refiere a esto el general Espinosa. Muy bien, muchas gracias, ministro. Vamos a darle entonces la palabra al señor general inspector Rodrigo Espinosa, jefe de Orden y Seguridad. Tiene la palabra, señor director. Sí, muchas gracias, señor presidente. También por su intermedio saludar a todos los diputados y diputados presentes. Bueno, en armonía con lo que estaba señalando el ministro, nosotros hemos estado también un análisis al proyecto. Primero quiero valorar la iniciativa como institución. Sabemos que están haciendo un esfuerzo para poder ayudarnos y robustecer nuestra función. Y en ese sentido, solamente hacer algunas precisiones que tienen relación con lo que exponía el ministro y que hay algunos alcances que tiene el proyecto y que nos inquietan un tanto. Por ejemplo, cuando sostiene que deberá proporcionar a cada uno de los funcionarios, efectivamente a nosotros nos preocupa porque hay ciertos matices que uno tiene que atender, no solamente desde el punto de vista de los recursos con los que la institución cuenta, o sea, la disponibilidad de armamento para entregarle a cada uno, sino también algunos alcances que tienen que ver con la persona en particular a las que uno le va entregando. Cuando uno empieza a analizar o a estudiar un poco la normativa que ha tenido la institución a propósito del armamento, inicialmente era muy restrictiva en autorizar solamente el uso de armamento en franco para los oficiales y no para el personal. Y eso tenía algunos alcances que tenían que ver con la preparación y la madurez, ¿no es cierto?, del funcionario que se le está entregando un armamento, porque había estudiado 3 años, ahora 4, ¿no es cierto?, y en el caso del carabinero eran 6 meses o 1 año en ese tiempo. Eso ha ido mejorando obviamente las capacidades de cada uno, y hoy día estamos con una realidad distinta que efectivamente podría, ¿no es cierto?, avanzarse en esto, pero ciertos matices son importantes. Yo quiero sacar a colación el documento que decía el diputado Joanet, que en realidad era un documento no más ni siquiera reglamento, fue un documento que autorizó, ¿no es cierto?, el uso de armamento, y ahí también se atendió internamente, y lo voy a leer para que se tenga una idea más o menos de los aspectos que nosotros tenemos que evaluar para entregar un arma. Es la hoja de vía, la práctica de tiro que tenga el día. Nosotros tenemos una práctica de tiro hoy día por razones de recursos, deberíamos tener más, se está trabajando en eso, se está trabajando en adquirir una al año. Una al año. Estamos en 60 ya, 64 ya aumentó, pero estamos, obviamente sabemos que es insuficiente y ahí se están buscando la forma de mejorar esa cantidad de prácticas, pero también buscar la posibilidad de incorporar polígonos virtuales y prácticas en seco. La práctica de tiro es uno de los elementos relevantes, los informes del mando de la unidad, o sea, si esa persona, ¿no es cierto?, tiene las capacidades de responsabilidad, de madurez, de poder entregarle un armamento. Recordemos que muchos de ellos son jóvenes, tienen 20 años, 21 años. Nosotros vamos viendo, porque quiero hacer un paréntesis acá, cuando uno le entrega un armamento para el servicio a un carabinero, en el turno, porque alguien lo podría estar reflexionando, se hace con un protocolo. Se hace con un protocolo en que él retira desde el interno, va a una sola de carga, hay un oficial que está al mando, que le dispone, ¿no es cierto?, cargar, posteriormente hace lo mismo para terminar. Es un ritual prácticamente, ¿no es cierto?, que se hace para asegurar y evitar el accidente. Entonces, claramente, al entregarle un armamento fiscal a un carabinero, esas condiciones debían estar resguardadas por su trayectoria, por la evaluación que se está haciendo, y otros, ¿no es cierto?, otros que tienen que ver con también seguridad institucional, que nosotros también son antecedentes que miramos, ¿no es cierto?, para poder entregar un arma a un carabinero. Recordemos que también hay carabineros que tienen armamento particular, y claro, ahí también nosotros tendríamos que hacer la distinción de entregarle a aquellos que no tienen armamento, porque el armamento particular efectivamente está dado para que él lo porte, ¿no es cierto?, mientras esté en calidad de franco, y se le autoriza eventualmente para que lo pueda utilizar en el servicio. Por lo tanto, creemos nosotros que son alcances que habría que atender, y por eso nuestra preocupación, ¿no es cierto?, en cuanto al proyecto,
porque también hay aspectos que tienen que ver, por ejemplo, que no lo hace presente la ley, que tienen que ver con la munición. La munición también es un tema delicado. La munición nuestra es obviamente munición fiscal, pero además está identificada. Por lo tanto, nosotros también tenemos que tomar ciertos resguardos para que él utilice con su armamento fiscal que está siendo entregado solamente munición fiscal. Porque si no, se nos abre una brecha importante ahí respecto, ¿no es cierto?, a adquisición de munición particular. Entonces, son varios los alcances que nosotros estamos apreciando, que son interesantes de considerar en el proyecto, y también otros que tienen que ver con que se visibilice claramente, la ley visibilice claramente los resguardos, ¿no es cierto?, legales que va a tener ese carabinero que se constituya de servicio estando franco, y en ese sentido que concurran las eximentes, ¿no es cierto?, responsabilidad legal, y ojalá estuvieran identificadas en el Código Penal. Esas son nuestras aprehensiones desde la institución respecto, ¿no es cierto?, al proyecto que valoramos y que creemos que también es un avance en cuanto a consignarlo como ley y no solamente como una norma interna nuestra. Muy bien, general Espinosa, están bastante claras las consideraciones que han expresado. Vamos a abrir el debate entonces con el resto de los parlamentarios. Diputado Joanet, diputado Undurraga, diputado Joanet, diputado Sánchez, diputado Arroyo. Beca. ¿A Beca también? Ya. Hacia la derecha. También voy a mirar hacia la izquierda. Brito y Gers. Ya. Perfecto. Diputado Undurraga. Muchas gracias. Saludar a quienes hoy día nos acompañan. Varios comentarios en relación a este proyecto del cual yo soy emocionante. A ver, efectivamente esto está hecho no para poner en aprietos, sino para ayudar a solucionar un problema que hoy día existe. Entonces la pregunta es si el Ejecutivo está dispuesto a patrocinarlo y perfeccionarlo, más que a negarse a la discusión. Esa es la primera y de base. A pesar de que estamos discutiendo el uso de la fuerza, la regla del uso de la fuerza, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que más me llama la atención de este proyecto es que al otorgar un arma fiscal que de suyo ya la tienen durante el periodo de trabajo y que yo supongo que no es un arma que cumple 3 turnos, sino que es un arma de una persona las 24 horas del día, no 3 turnos, digamos, que se le van entregando de uno en uno. Espero que al menos así sea, o debiese conducir hacia eso. A mí me preocupa que los miembros de Carabineros usen armas privadas. Y voy a explicar por qué me preocupa. Porque no tenemos control sobre las mismas. Entonces, cuando usted argumenta muy bien, general, por su intermedio presidente, en términos de que aquí además hay que integrar las municiones, ¿qué control tenemos nosotros sobre las no municiones fiscales cuando están de franco? Entonces, hay un control temporal, pero no un control absoluto sobre las actividades del uso de un arma de fuego, ya sea fiscal o privada, si es que le abrimos la ventana a que puedan utilizar la privada. Los que están habilitados para hacerlo, por cierto, no los que no están habilitados para hacerlo. Porque si es privada y cumple con las reglas, bueno, podría tener su arma privada, pero a lo mejor bajo los ojos y reglamentos de Carabineros no están habilitados para tenerla, por algo está que no le dan un arma fiscal. Entonces, aquí de alguna u otra manera lo que estamos contribuyendo es aunar no solamente los criterios, sino también los controles. Usted señalaba en sus controles, por su intermedio presidente, que había un oficial que le entregaba el arma, después le cargaba el arma. Bueno, ahora aquí a lo mejor habrá que hacer revisiones cada 24 horas de cómo está esa arma, ya sea de franco o de no franco, y cambiar el control. Entonces, la invitación nuestra es cómo protegemos de mejor forma a la ciudadanía, pero también cómo protegemos de mejor forma a los miembros de Carabineros de Chile que se ven enfrentados lamentablemente a esta situación
no en forma aislada. Cada día estamos viendo más casos donde han sido atacados o ellos han presenciado o han hecho uso de su arma, digamos, porque las cosas no son tan tranquilas como nos gustaría que fueran. Entonces, uno, si es posible perfeccionar y patrocinar para que efectivamente esto llegue a puerto por parte del Ejecutivo, entiendo que Carabineros lo entiende como un aporte y a lo mejor tendremos que discutir alguna de las iniciativas en términos que hacemos con el arma privada. Muy bien, muchas gracias, diputado Undurraga. Tiene la palabra el diputado Joanet. Bueno, voy a tratar de no repetir, pero coincido con muchas de las cuestiones que ha planteado por su intermedio el diputado Undurraga. O sea, lo primero, yo entiendo, porque hemos conversado con el Ejecutivo, en el mismo ánimo, de que el Ejecutivo dé una opinión para, en definitiva, avanzar en el proyecto y, naturalmente, perfeccionarlo, si entendemos que es así. Lo segundo, tengo una duda, pero que una duda técnica respecto de la información que nos puede o no nos puede otorgar Carabineros hoy día en esta sesión respecto del armamento, o si que en definitiva en su momento requeriríamos una sesión secreta porque son aspectos específicos de cuántas armas tiene Carabineros o no tiene Carabineros. Es como la cantidad de Carabineros que hay en Chile, ese tipo de información nosotros no la podemos dar públicamente y eso lo sabemos. Pero dicho eso, a propósito de lo que preguntaba por su intermedio el diputado Undurraga, el tema del porte de armas, lo que uno entiende o supone es que la trazabilidad de esa arma es de un solo carabinero y por tanto su arma queda ahí guardada en algún lugar, etcétera. Ahora, lo que uno observa, a propósito del ejemplo que yo di del teniente Manuel Sánchez y otros casos que hemos tenido, es que justamente entendemos que el arma de Carabineros, que además es un instrumento público, tiene mayor poder de fuego que un arma privada, me imagino. Y que además, más allá de la discusión que hay en reglas de uso de la fuerza, uno entiende que al estar bajo el amparo de la ley, la utilización del arma en todo momento, eso garantiza también el que Carabineros actúe de franco, ¿no? Y actúe más resguardado, que ese es el sentido del proyecto, ¿no? Entonces, mi pregunta es, un poco en la línea de repetir lo que dijo el diputado Undurraga respecto del Ejecutivo, si es que en definitiva patrocinaría esta idea y después para perfeccionarla, como lo hicimos también con el armamento para los estudiantes de segundo año de la Escuela de Carabineros, y que lo sacamos bastante bien, justamente además fue con el general Espinosa. Y por otra parte, respecto de Carabineros, naturalmente, claro, esto puede efectivamente generar más gastos y eso el gobierno va a tener que evaluarlo en etapas, me imagino. Lo discutiremos en su momento para el tema de la mayor compra de armas, ¿no? A propósito, estuvimos discutiendo el tema de las taser. Las taser, el ministro Sáenz nos ha señalado que son más caras, etcétera, pero las armas de Carabineros son más económicas. Entonces, esto también nos podría permitir, en una segunda derivada, mejorar el armamento de Carabineros. O sea, en una segunda derivada podríamos aprovechar de que Carabineros incorpore más armas, pero también mejorarlas. Y por tanto, eso yo le preguntaría a Carabineros si, en definitiva, como ha dicho, también se considera que esto es un aporte y por tanto avanzar en este proyecto para que pudiéramos despacharlo junto al gobierno, para en definitiva que tenga un tránsito y que en definitiva no termine en nada. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Jonet. Vamos a dejar las preguntas, vamos a acumularlas. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Primero que nada, valorar este proyecto de ley. Creo que es una iniciativa muy interesante y aprovecho a felicitar a los mocionantes. Obviamente es una iniciativa que desde la perspectiva nuestra requiere sí o sí el patrocinio del Ejecutivo. Entonces creo que el primer objetivo acá sería que concurra aquí la voluntad no solo del ministro, sino que del presidente Gabriel Boric para que esto sea una realidad. ¿Y por qué? Yo puedo entender las aprehensiones o preocupaciones que existen por parte de Carabineros de que esto, de cierta forma, implica exigencias mayores también.
yo entiendo que si tú le entregas un arma de fuego a cada uno de los carabineros en servicio activo, incluidos aquellos que puedan estar desempeñando funciones más administrativas o de otra índole, te obliga también a contar con los medios suficientes para que cada uno de ellos puedan contar con el entrenamiento adecuado respecto del uso de las armas, la mecánica de las armas, el disparo de las armas. Obviamente, ampliar esto a más gente, el que pueda contar con un arma de fuego 24/7, es una responsabilidad que asume el Estado, es una mayor exigencia e implica que los protocolos, el entrenamiento, la preparación de cada uno de nuestros efectivos policiales sube de exigencia, podríamos decir. Y yo creo que eso es positivo. Eso es bueno porque, y más que positivo, es una necesidad en realidad, con la situación que tenemos hoy día con el crimen organizado, el peligro que esto representa incluso personalmente para la vida de nuestros carabineros, es indispensable. O sea, hoy día las bandas de crimen organizado tienen plenamente identificado en muchos barrios quiénes son carabineros, quiénes trabajan para la institución, quiénes representan una amenaza para sus objetivos y están en la mira. Entonces, obviamente, para la protección personal de ellos, así como para la protección del resto de la ciudadanía, yo creo que es necesario, es indispensable que nuestros carabineros estén con un arma de servicio 24/7. El hecho de que sea, además, un arma de servicio, que sea un arma institucional, también tiene distintos efectos desde la perspectiva de la responsabilidad administrativa y que se pueden aplicar todas las eximente de responsabilidad a las que hacía mención también Carabineros, y yo creo que da mayor claridad, porque evidentemente tienes que ser capaz de separar y estas cosas ayudan a eso. La propiedad del arma, me refiero a que no sea un arma de propiedad personal del carabinero, nos ayuda a separar las cosas. O sea, una cosa es el arma de defensa personal que pueda tener en su casa o de tiro deportivo, quizás si es que este carabinero también participa de algún club deportivo o de casa. Y otra cosa es su rol como carabinero, su arma de servicio y el ejercicio de su función en aquella calidad. ¿Ya? Obviamente pueden haber excepciones, personas que registran su arma personal para el uso de la misma como arma de servicio, eso puedo entenderlo, pero la regla general debiese ser que sea un arma institucional, porque eso es lo que más va a proteger al carabinero al momento de hacer uso de la misma en una situación extrema. Para no alargarme más, porque yo sé que tenemos poquito tiempo y una sesión especial más rato, solo transmitirle al Ejecutivo, al señor Ministro, de que ojalá podamos contar con la voluntad del presidente para esto. Sé que económicamente todo esto es plata, es inversión, tiene en el fondo implicancias, pero creo que es necesario. Es necesario para proteger a nuestras policías, es necesario para proteger a la ciudadanía, darle un mayor sentido de tranquilidad a la gente, y con la realidad que estamos viviendo hoy día, yo creo que es indispensable. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado Sánchez. Tiene la palabra el diputado Arroyo. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que este es un proyecto que viene a responder a varias interrogantes y necesidades que hemos planteado ya por bastante tiempo. Obviamente que hay que sociabilizarlo, conversar y discutir. Estoy de acuerdo con las aprehensiones que también manifiesta el general inspector. Y obviamente que este proyecto hay que mejorar. Está bien cuando se le pide la hoja de vida, la práctica de tiro. Todavía encuentro que siempre ha sido bastante insuficiente el tema de la práctica de tiro. Esperamos con la innovación, ya lo habíamos conversado anteriormente con el subsecretario, el tema de los polígonos virtuales, que son bastante efectivos, que son muy similares, digamos, a la utilización de la realidad, tanto incluso hasta el tiro, la efectividad, están estudiados. Yo he estado practicando en eso, así que sé que tiene bastante realidad. Respecto al informe de mando, me cae una duda que me gustaría después lo respondieran. ¿Por qué para el servicio sí están facultados para portar un arma y por qué no para el uso personal no estarían calificados? Si esto solamente tiene que ver con su mando, que lo conoce, lo lleva más tiempo, porque si fuera así también pudiera prestarse para otro lado, o debería depender más de un departamento técnico y quizás de la evaluación como corresponde a cualquiera que tiene la tenencia y porte de arma, que es un examen psiquiátrico, ¿no? Respecto a lo que habla de la adquisición de munición fiscal, me hago parte también de esa aprehensión.
También quiero poner otra cosa en la mesa respecto a la pérdida de las armas. Todos sabemos que a veces se pierden las armas, se dan por perdidas y eso podría fomentar de alguna manera alguna venta ilegal de armas y que sería bueno también que de alguna manera existiera dentro del reglamento normal. O sea, no va a poder un carabinero, un gendarme o cualquiera de los que tenga la posibilidad de portar armas fuera que pasen 2 o 3 veces que se le pierda un arma. Y lo importante que, como decía el ministro Cordero, el resguardo legal que tiene que tener. Creo que sí es importante este proyecto porque viene a responder a esa necesidad tanto del carabinero que lo porta para su resguardo, para su defensa personal y para actuar en alguna situación de flagrancia en donde la ley le permita también utilizar su arma personal. Esas serían las preguntas, presidente, para que después lo respondieran los indicados. Gracias. Muchas gracias, diputado Arroyo. Tiene la palabra la diputada Hertz y a continuación el diputado Becker. Muchas gracias, presidente. Saludar, por supuesto, al ministro de Seguridad, agradecerle su presencia, como también al general director de Orden de Seguridad, al general Espinosa, al general director de Justicia y a quienes lo acompañan. Y voy a señalar cuál es lo que me interesaría que tanto, cuando sea posible, tanto el Ministerio de Seguridad como Carabineros de Chile pudieran informar por escrito sobre los siguientes puntos. ¿Cuántos serían los recursos destinados por Carabineros en el caso que se entregue un arma y una munición, un arma de cargo y munición a cada uno de ellos? El general Espinosa ya nos ha dado algunos enunciados sobre estas preguntas que voy a formular. La opinión de Carabineros a este proyecto teniendo presente las reglas de uso de la fuerza, a las que están obligados los funcionarios aún estando de franco, los sistemas actuales de control y municiones, que nos señaló el general, si pudiéramos hacer un desarrollo, digamos, de este punto, si se está preparado por parte de Carabineros para controlar y auditar todos, digamos, los elementos que tienen que ver con el control de armas y municiones con este proyecto. Una pregunta respecto a si se está implementando la huella balística por parte de Carabineros y esa huella balística, si se aplica o se aplicaría solo a armas fiscales o también a las privadas que usen personal policial. Eso sería, digamos, las preguntas que estoy formulando. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputada Hertz. Tiene la palabra el diputado Becker. Gracias, señor presidente. Saludar a los diputados, saludar al señor ministro, saludar a los señores generales y los oficiales jefes que se encuentran en la sala, o oficiales superiores. Algunas aprensiones, especialmente, bueno, primero plantear un tema que es de absolutamente obviedad, que es el tema de la seguridad a nivel nacional. Es un tema el cual es imprescindible de alguna forma buscar una solución. Y el hecho de que estén nuestros carabineros, y ya sea obviamente en servicio o de civil, armados, yo creo que es una buena medida. Ahora bien, ¿a quién le vamos a entregar el armamento? Por supuesto que tendremos que preparar a las personas que se van a entregar armamento. Si hay alguien que no pueda estar preparado para entregar armamento, no puede servir a una institución como Carabineros de Chile. Las prácticas, obviamente una práctica de tiro anual es absolutamente poco. Yo no tengo tanta experiencia como los señores generales, pero en una institución a la cual pertenecí durante 12 años, nosotros hacíamos práctica de tiro cada 60 días, a pesar que también teníamos restricciones de uso de munición de combate, pero sí hacíamos uso de armamento. Ahora bien, yo lo dije en la sala el otro día y por su intermedio, presidente, el diputado Sánchez y Moreira, yo no los interrumpí, a ninguno de los dos, que, por ejemplo, los carabineros que están aquí a nuestro resguardo hoy día están usando una pistola Taurus, un revólver realmente prehistórico, digamos. Sería muy bonito en un museo por ahí instalado, pero no es el arma que hoy día se necesita. Hoy día está la Glock, la CZ Brunner de última generación, que tienen, algunos ya pasaron los 20 tiros y hay cargadores modificados, pero que eso tampoco es parte de lo que corresponde usar. Y por otro lado, entonces,
práctica de tiro, y cuando se ingresa a las instituciones se hace un test psicológico que a la larga sí signifique que la persona va a responder cuando use el arma adecuadamente, ya sea en servicio o estando de franco. Y en ese sentido creo que tenemos que seguir haciendo esfuerzos para eso. Y yo creo que ya ahora Carabineros, con los 2 años de servicio y con la instrucción permanente, tiene que haber un conocimiento del arma acabado y el uso adecuado de ella en caso de tener que usarla en la vía pública. Yo creo que es una buena idea, hay que buscar algunos detalles. Por supuesto que, como comentábamos con el diputado Carter, que hoy día se cuestiona Carabineros cuando está de servicio. Imagínense el cuestionamiento que vamos a tener cuando un carabinero de civil use su arma. Y lo vamos a tener en prisión preventiva, lo vamos a sacar de la institución, lo vamos a tener 4 años cuestionado. Y resulta que después se va a investigar y cuestiones. Es decir, aquí realmente tenemos que tener más apoyo a nuestros carabineros. Y también un tema que yo he comentado en otras ocasiones, pero que... Diputado Becker, un momento. Colegas, les voy a pedir, por favor, que escuchemos al diputado. No, voy a partir de nuevo, presidente, mientras me está interrumpiendo el señor Jonet. Continúo, diputado Becker. Buenas tardes. Muchas gracias por venir. No, yo creo que Carabineros tiene que tener el arma. Ahora, ya sea fiscal o de particular, ministro, se pueden comprar las armas, se podrían dar facilidades, pero importante que la persona tenga su arma, porque él sabe cómo dispara, en qué dirección, cómo la va a direccionar adecuadamente, y él va a cuidar su arma en mejor forma también, adicionalmente. Y yo creo que es una fórmula buena de poder también decirle a los señores delincuentes, mira, a partir de ahora vamos a tener 70.000 personas con armas en la calle y que están preparados y van a estar en condiciones de usarla, y el Estado los va a respaldar. Así que si usted se quiere someter, bienvenido, pero estas son las reglas del juego a partir de ahora. Y un último detalle, que es el tema de la proporcionalidad, que siempre, que si él viene con un cuchillo, tengo que tener un cuchillo, si viene con un palo, tengo que tener un palo. Yo creo que aquí se ha dicho también en otras ocasiones, el Estado tiene que estar por sobre ese tema. Digamos, lo que pasó en Panguipulli, cuando vino este señor con 2 sables así de grandes a tratar de matar al carabinero. El carabinero hizo uso de su arma. Al día siguiente tuitearon muchos compañeros y compañeras que están acá en el gobierno y en la Cámara que tenía que irse el carabinero, y después la justicia le dio la razón al carabinero. Afortunadamente habían imágenes y todo el tema. Ahora sí, presidente, muchas gracias. Gracias a usted, diputado Becker. Tiene la palabra el diputado Álvaro Carter. Gracias, presidente. A mí no me gusta el proyecto, lo comentaba recién con otro parlamentario, respecto a que esto le entrega una mayor carga a Carabineros, le traspasa la carga de civil, y hoy día no están las garantías para que Carabineros pueda utilizar el armamento. Sí, es cosa de ver. Carabineros finalmente, ¿cómo se enfrentan a los narcotraficantes? Parece que uno viviera en otro mundo. O sea, los narcotraficantes tienen ametralladoras, los carabineros tienen pistolas. Los narcotraficantes tienen casas blindadas y los carabineros tienen autos que son pan de molde. ¿O me van a decir que no es verdad? Que las comisarías en La Florida, Puente Alto, en La Pintana, en Cerro Navia, en todas partes de Chile, las comunitarias tienen que salir en pan de molde. ¿Eso aguanta un balazo? No lo aguanta. Entonces estamos tratando de partir por el lugar equivocado. Creo que a los carabineros primero hay que respaldarlo, y no solamente por medio de decir, sí, creemos que Carabineros es una institución que hay que respaldar, sino hay que entregarles las garantías constitucionales necesarias para que ellos puedan usar su armamento, y armamento de verdad. Armamento que se ocupe a más de 100 metros, que sean más de 6 balas, y que por favor vayan a entrenar más de una vez al año. O sea, un narcotraficante hoy día practica más que un carabinero. O sea, en un narcofuneral se disparan más balas que en una práctica carabinero. Eso es insólito. O sea, si queremos tener mejores carabineros, no tan solo pasa por entregarle mayor educación, sino que también pasa por entregarle mayor cantidad de posibilidades de entrenar su puntería, para que sean efectivos, y el que está al frente cuando se atreva a atacar a la policía, sepa muy bien que el carabinero va a usar una sola bala, pero esa bala o va a ir al pecho o a la cabeza, que con carabineros no se juega. Entonces, darle armas de juguete, autos de juguete, terminan siendo una policía de juguete. Entonces, entiendo muy bien cuál es la idea, y ojalá de verdad no tuviéramos que llegar a este punto. A mí me gustaría mucho más que hubiese carabineros muy bien armados, para que el delincuente sepa bien
de que si se mete con alguien de verde no va a salir bien. Pero para eso tiene que primero haber las garantías necesarias, que se aprueben las RUF y que sean RUF de verdad, no cosas de juguete que finalmente hace que Carabineros termine preso, dando explicaciones, y que aquellos que lo acusan y le apuntan con el dedo, después se van al gobierno o hacen vía política con eso. Eso, gracias, presidente. Muy bien, gracias, diputado Carter. Entonces le vamos a dejar la palabra a nuestros invitados. Yo quisiera agregar solamente una pregunta. ¿Qué porcentaje, si tienen el control de eso, qué porcentaje de los carabineros tiene arma particular? Señor ministro. Señor presidente, por su intermedio, el Ejecutivo quiere advertir a vuestras señorías que buena parte de sus preguntas no se pueden responder en audiencia pública. Leo a continuación el artículo 436 del Código de Justicia Militar. Se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la defensa, el orden público interior o la seguridad de las personas, y entre otros, número 3, los concernientes a las armas de fuego, partes y piezas de la misma, municiones, explosivos, sustancias químicas y demás efectos a los cuales se refiere la ley 17.798 usada por Fuerzas Armadas o Carabineros de Chile. Yo, lamentablemente, señoría, me encantaría hacerme cargo de cada una de las preguntas que han formulado y afirmaciones que no se compadecen con los hechos. Pero yo tengo que respetar la ley. Hay algunas cosas que nosotros podemos responder en específico en una sesión reservada para los efectos, o bien lo podemos realizar por escrito en un documento que tenga la condición de secreto para estos efectos. Sin embargo, me quiero hacer cargo de las cosas que sí en general lo puedo hacer. Por eso, señor presidente, con todo respeto, no puedo responder en esta sesión la proporción de armas que tiene Carabineros en relación a fiscales o no fiscales. No puedo responder cuántos carabineros, porque usted comprenderá que estoy... Colegas, escuchemos, señor ministro. Estoy infringiendo la ley. Diálogo, colegas. Y además de eso, creo que sería bueno que todos tuviéramos presente la disposición a la cual he hecho referencia, porque permite orientar de mejor modo este proyecto. En primer lugar, lo que me gustaría... sobre todo por la manera en que se ha expuesto la situación de las policías, que no se compadece con los hechos y con los antecedentes. Yo puedo responder detalle por detalle en la implementación y la inversión en medios y recursos para las policías, pero no lo puedo hacer en una audiencia pública. Ese es mi problema. Algunas cosas en general. La primera, el Ejecutivo está, por cierto, dispuesto a abordar este proyecto en el entendido del contenido de redacción del artículo 35 bis, con las observaciones que ha señalado Carabineros. Por lo pronto yo haría una referencia general, ¿no? El deberá, uno podría cambiarlo por el podrá, en el fondo que sea una estructura facultativa en el contexto de las evaluaciones. Por lo tanto, lo que en primer lugar el Ejecutivo se compromete, vuestra señoría, es en avanzar en una indicación que trate de acoger las observaciones de Carabineros, de hecho la trabajaríamos conjuntamente con Carabineros, pero en segundo lugar que también cumpla con el propósito que vuestras señorías persiguen. Cualquier detalle adicional, como el valor, el control de las municiones, la huella balística, son aspectos estratégicos que están asociados a la policía, que están sujetas a reserva, que nosotros podríamos responder gustosos en una próxima sesión, en sesión reservada, asociada a este proyecto, pero por lo pronto cumplo yo con transmitir a vuestras señorías que el Ejecutivo está dispuesto a abordar este proyecto con la indicación respectiva en los términos que también hemos conversado con Carabineros. Nada más, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, señor ministro. Quiero proponer a la comisión, diputado Moreira, como el señor ministro ha manifestado su intención a estudiar y colaborar con que este proyecto siga adelante, había sus consideraciones y también la de Carabineros, quiero someter a votación que la próxima sesión sea con carácter de reservado para poder escuchar al señor ministro, carácter secreto. Tenemos los 9 integrantes para poder tomar esa decisión, si ustedes lo consideran a bien. Y de esta forma, entonces, en la siguiente sesión podríamos escuchar al señor ministro y también podríamos someter a votación general. Diputado Undurraga. Para efectos de que sea efectivo esto, creo que más allá de que la redacción de la votación sea para la próxima sesión, sino porque la próxima sesión puede ser el próximo martes y no tener listo la indicación, entonces para la próxima sesión que usted cite para esta materia se va a hacer secreta. No para la próxima sesión.
porque la próxima sesión es el día martes de la próxima semana. Y no, pues que a lo mejor no está lista la indicación, pues. ¿Me entiendes? Para darle la discusión, que puede ser la próxima semana, yo no le estoy diciendo cuándo, ¿me entiendes? No, pero cuando cite para estos efectos. Bien, entonces el acuerdo, por favor, diputado Jonet, vamos a someter a votación. El acuerdo sería para que la próxima sesión en que tratemos este tema sea tratado en forma secreto. Y esperemos que ojalá sea la próxima sesión, pero eso va a depender de usted, señor ministro. ¿Hay acuerdo? Diputado Carter. Sobre el punto, porque acá el ministro se ha comprometido a traer datos respecto a la inversión y un montón de cosas. Me gusta, muy buena idea, pero quiero pedirle que también traiga el 17 de octubre y después el 20 de octubre. ¿Cuántos vehículos tenía Carabineros antes del 18 de octubre y cuánto después tenía? Porque la inversión tiene mucho que ver, la gran inversión que ha hecho este gobierno tiene que ver con la destrucción que fue vista por todo Chile de vehículos policiales, de cuarteles móviles. Entonces, para poder saber bien y ser justo, porque yo entiendo que el ministro puede sentir de que uno es injusto y decir de que es que por eso, porque quiero pedir que venga ese informe y que traiga para poder comparar y saber bien cuánto ha sido la inversión. Sometemos a votación. Diputado Jonet, estamos a 5 minutos del cierre de la sesión. Por el punto, es que, a ver, coincidiendo con el diputado Undurraga, tal vez la sesión secreta nos puede servir justamente para la indicación, o sea, para tener más información. Por eso que pudiéramos hacer la próxima semana la sesión secreta y después la próxima, que usted la convoque ya para tratar el proyecto, la próxima, después de la sesión. Eso. Y lo último, presidente, este proyecto de ley tiene que ver con armas, nada más. Lo que me interesa zanjar ahora es el carácter secreto de la próxima sesión que vamos a tratar este tema. ¿Hay acuerdo unánime? ¿Ok? Votación económica, acordado. Sí, presidente, solo clarificar, la Secretaría entiende que la sesión va a ser secreta en la parte en que el ministro va a entregar la información a la que se ha referido. Que luego la tramitación, la votación va a ser en sesión pública. Pero estamos Así hablando es. de la próxima Muy bien. sesión cuando venga el ministro Así es. y el personal y los generales de Carabineros. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, está se levanta.